30 años. 3 décadas completas sin que nadie pudiera siquiera rozarlo. La DEA, el FBI, la Marina, el Ejército, la Interpol, todos pusieron sus mejores hombres. Todos fracasaron. Y entonces apareció ella, sin armas, sin entrenamiento, sin ningún vínculo conocido con el mundo del crimen. Tan solo un teléfono y una cuenta de Instagram con miles de seguidores. Y lo que 3 décadas de inteligencia internacional no lograron, lo consiguió una historia de 24 horas que desapareció sola. Oye, ya te lo dije y no te lo voy a volver a decir. Chingada madre. Lo que pasa aquí se queda. Ni fotos, ni historias, ni ninguna de esas mamadas que subes. ¿Me estás escuchando, Julissa? Porque si se te ocurre algo así, te juro que te va a pesar. Y no es amenaza, es una promesa. Ese audio fue capturado por equipos de inteligencia semanas antes del operativo en Tapalpa. Esa voz pertenece a Nemesio Oseguera Cervantes. Y las palabras que acaban de escuchar estaban dirigidas a una sola persona. A una mujer que vivía en un mundo radicalmente distinto al suyo. Esas palabras son la prueba de que el hombre más blindado de México había cometido el único error sin remedio posible. Había confiado. En el crimen organizado, la confianza no es una virtud. Es una grieta. Y las grietas, tarde o temprano, se convierten en el punto por donde todo se derrumba. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre que durante más de 30 años construyó su supervivencia sobre un principio único: no confiar en absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Y a ese principio le funcionó con una eficacia que los analistas de inteligencia más experimentados del continente reconocieron en sus informes internos con una sola palabra: extraordinaria. Y sin embargo, en algún momento de esos 30 años, el Mencho encontró a alguien con quien bajar la guardia. Su nombre completo no es necesario para entender lo que ocurrió. Lo que importa es lo que era. Era una influencer. Una mujer con presencia real y activa en redes sociales, con decenas de miles de seguidores, con una vida construida sobre la visibilidad constante. Viajes, gastronomía, moda, el tipo de contenido aspiracional que genera los números de engagement más altos en plataformas digitales. Una persona cuya actividad en Internet era prácticamente ininterrumpida, porque esa actividad no era solo un hobby, era su trabajo, era su fuente de ingresos, era lo que le daba sentido a su presencia pública, en todos los sentidos posibles, y era exactamente lo opuesto a lo que el Mencho necesitaba cerca de él. Y sin embargo, hoy vamos a contar la historia completa de cómo esa contradicción se convirtió en la fisura que permitió lo que 30 años de operativos, de inteligencia coordinada, de recursos internacionales prácticamente ilimitados, no habían logrado. La caída del hombre más buscado de América Latina. Si se quedan hasta el final de este video, y van a entender por qué esta historia cambia todo lo que creíamos saber sobre cómo termina un capo en la era digital. Y por qué el instrumento más letal de la inteligencia moderna no es un dron, no es una escucha telefónica, no es un informante infiltrado. Es un teléfono con Instagram y alguien que no sabe que está siendo observada. Para entender por qué ella fue determinante, primero hay que entender qué tan difícil era encontrarlo sin ella. 30 años. Durante 30 años, a las agencias de inteligencia más poderosas del planeta intentaron localizar a Nemesio Oseguera Cervantes de manera directa. La DEA destinó recursos que nunca fueron cuantificados públicamente, pero que personas dentro de la agencia describieron en distintas conversaciones con periodistas especializados como superiores a los asignados a cualquier otro objetivo en el hemisferio occidental en la última década y media.
el FBI participó en al menos 4 operaciones encubiertas relacionadas con su localización, de las cuales únicamente una fue reconocida parcialmente en documentos desclasificados. La Marina Mexicana, la Sedena y la Guardia Nacional, en distintas administraciones y con distintos niveles de coordinación entre sí, ejecutaron más de 100 operativos cuyo objetivo primario o secundario era encontrar al Mencho. Ninguno llegó a nada. Y la razón de ese fracaso acumulado durante 30 años no era falta de recursos, no era falta de voluntad, era la arquitectura de seguridad que el Mencho había construido con una metodología que los analistas que la estudiaron describieron, en los términos más precisos que encontraron, como paranoia convertida en sistema. Nunca 2 noches consecutivas en el mismo lugar. Comunicaciones encriptadas en múltiples capas con protocolos que se renovaban cada 72 horas. O un círculo de confianza que en ningún momento superaba las 12 personas, dentro del cual cada una conocía únicamente la información estrictamente necesaria para su función específica. Nadie sabía todo, solo él sabía todo. Y ese sistema, que había demostrado su eficacia durante 3 décadas, tenía una sola falla de diseño. Una falla que ningún protocolo puede eliminar completamente porque no está en los sistemas, está en la naturaleza humana. La necesidad de conexión. En los perfiles psicológicos de líderes de organizaciones criminales de alta intensidad, elaborados por equipos especializados de la CIA, el MI5 e Interpol, documentan de manera consistente un patrón que en los análisis técnicos se denomina síndrome de aislamiento compensatorio. En términos simples, los hombres que más se protegen hacia afuera son los más vulnerables hacia adentro. La presión permanente de mantener el control, la imposibilidad estructural de confiar en nadie dentro de su propia organización, la paranoia necesaria para sobrevivir en ese mundo, generan una necesidad de normalidad, de contacto genuino, de alguien con quien ser algo distinto a lo que son en el trabajo, que esos hombres buscan inevitablemente fuera de sus estructuras. El Mencho no fue la excepción. Fue el ejemplo más documentado de ese patrón en la historia reciente del crimen organizado latinoamericano. ¿Qué parte no entendiste? Te dije que nada de teléfono aquí. Chingada madre. ¿Crees que estoy jugando? Yo no juego, Julissa. Pregúntale a cualquiera que me conozca si yo juego alguna vez. Guarda ese teléfono o te lo quito yo. Y si te lo quito yo, ya no va a ser solo el teléfono lo que pierdas. Ese fragmento fue interceptado 4 semanas antes del operativo. Y lo que reveló para los analistas no fue únicamente la existencia de una relación. Reveló algo considerablemente más valioso. El Mencho estaba negociando con alguien. Y los hombres que negocian tienen algo que perder. Y los hombres que tienen algo que perder cometen errores que los hombres que no tienen nada que perder no cometen. ¿Quién era María Julissa? Para los fines de este análisis, y por razones relacionadas con la seguridad de personas que continúan siendo parte activa de esta historia, la identificaremos únicamente como la influencer. Lo que sí podemos decir es esto. Ya era una figura con presencia consolidada en plataformas digitales, con una audiencia real y en crecimiento, con contenido enfocado en viajes, moda, gastronomía y el estilo de vida aspiracional que genera en redes los índices de interacción más altos. No tenía antecedentes. No aparecía en ninguna lista de personas de interés de ninguna agencia. En todos los registros disponibles, era exactamente lo que mostraba públicamente. Una creadora de contenido enfocada en el segmento de lujo accesible. Esa invisibilidad en los registros de inteligencia fue paradójicamente lo que la hizo visible para los analistas que trabajaban la operación. Porque cuando los equipos de inteligencia comenzaron a construir
el mapa de vínculos personales del Mencho, buscando en su vida privada y no en su estructura operativa. La influencer apareció como una anomalía. Una persona sin conexiones documentadas con el crimen organizado que, sin embargo, le presentaba patrones de comportamiento que no encajaban con su perfil público. Desplazamientos periódicos hacia zonas rurales de Jalisco sin justificación documentada. Periodos de inactividad en redes sociales que coincidían exactamente con esos desplazamientos, lo cual era extraordinariamente inusual en alguien cuya actividad digital era prácticamente continua. Y transacciones financieras que mostraban un estilo de vida que excedía de manera consistente lo que sus ingresos documentados podían sostener. No era una prueba, era una señal. Y en inteligencia, las señales son el principio de todo. Mira, te lo voy a decir bien claro para que no se te olvide nunca. Yo te cuido, yo te doy lo que tienes. Chingada madre. Pero si me fallas no hay nada que me detenga, ¿entiendes lo que te digo? No me importa quién seas. No me importa dónde estés. Si me traicionas te encuentro, siempre te encuentro, María. Esas palabras interceptadas durante la fase de vigilancia confirmaron algo que los analistas ya sospechaban, pero necesitaban verificar. La influencer no solo era conocida por el Mencho, era esperada. Sus visitas eran eventos planificados que generaban modificaciones en los protocolos de seguridad del refugio. Y esas modificaciones que el Mencho implementaba creyendo que la protegían eran, en realidad, a la señal más legible que los equipos de vigilancia podían recibir. Porque los cambios en los protocolos de seguridad son observables. Los movimientos de los vehículos cambian. Los horarios de rotación de guardias cambian. Las rutas de acceso que se activan y se cierran cambian. Y todo eso, para alguien que lleva meses observando con paciencia desde las sierras de Jalisco, con equipos de vigilancia de largo alcance, es un mapa que se va completando solo. Pero aquí está el elemento que diferencia esta historia de cualquier otra operación de inteligencia convencional. La influencer no sabía que estaba siendo seguida, y tampoco sabía que ella misma, a través de su actividad digital, estaba proporcionando información adicional que los equipos de inteligencia utilizaban para complementar la vigilancia física. En la era digital, cada dispositivo conectado a Internet es potencialmente una herramienta de localización. Es algo que la mayoría de las personas sabe en abstracto, pero no aplica en concreto a su propio comportamiento. Y la influencer, cuya vida profesional dependía precisamente de compartir contenido de manera constante, no era la excepción. Los analistas de inteligencia digital que trabajaron en la operación reconstruyeron después el proceso que denominaron triangulación pasiva. No fue una intercepción activa de sus dispositivos. Ahí fue el análisis sistemático de la información que ella misma ponía en el espacio público de manera voluntaria, sin saberlo, sin calcularlo, simplemente haciendo lo que hacía todos los días. Cada imagen publicada en redes sociales contiene metadatos. Aunque la ubicación esté desactivada en la configuración de la cámara, existen otros elementos en una fotografía que permiten a los analistas con los recursos adecuados establecer coordenadas aproximadas con una precisión que resulta sorprendente incluso para especialistas con experiencia. La dirección de la luz solar en la imagen establece la hora del día y la latitud aproximada. La vegetación visible establece la región geográfica y la altitud. Los tipos de roca, de tierra, los elementos arquitectónicos si hay construcciones visibles. Y son datos que se triangularon con imágenes satelitales disponibles comercialmente para identificar zonas de entre 3 y 5 kilómetros cuadrados. Eso no era la ubicación exacta del refugio, pero era suficiente para que los equipos de vigilancia física supieran dónde concentrar su atención.
Si este análisis te está mostrando cómo funciona realmente la inteligencia moderna, con un nivel de detalle que no vas a encontrar en ningún otro canal, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí no hay versiones simplificadas. Hay investigación real cada semana. El proceso de 18 meses que condujo al operativo de Tapalpa no fue lineal. Tuvo retrocesos. Tuvo momentos en que la señal se perdía y los equipos tenían que reconstruir el hilo desde otro ángulo. Tuvo filtraciones internas que obligaron a cambiar equipos y protocolos en al menos 2 ocasiones. Y tuvo algo que las personas que participaron en la operación describen con una palabra consistente cuando hablan del proceso sin entrar en detalles clasificados: paciencia. La inteligencia que funciona no es la que actúa rápido, es la que espera el momento exacto. Y el momento exacto, en este caso, era el que combinara 3 condiciones simultáneas: confirmación de la presencia del objetivo en la ubicación, ventana táctica para ejecutar el operativo con el menor número posible de variables no controladas, y ausencia de la influencer en el lugar para minimizar el riesgo de bajas civiles. Ese tercer elemento es significativo, porque revela algo sobre la naturaleza del operativo que el comunicado oficial nunca articuló. La decisión de esperar a que ella se fuera antes de ejecutar no fue solo una consideración táctica, y fue también la señal de que en algún punto del proceso de inteligencia, alguien tomó una decisión sobre su estatus dentro de la operación. Esa decisión y sus implicaciones son una de las partes de esta historia que permanecen en zona gris. Y en inteligencia, las zonas grises son siempre las más reveladoras. El día que los equipos de vigilancia confirmaron que la influencer se había retirado del complejo de cabañas en Tapalpa, comenzó la activación del operativo. No de inmediato. La activación tardó horas. Horas de verificación cruzada de cada dato disponible, de confirmación de las posiciones de los guardias, de coordinación entre los distintos cuerpos que participarían. Y en algún punto de esas horas, según fuentes que trabajaron en el análisis posterior de la operación, el Mencho recibió información de que algo estaba ocurriendo, no la información completa, no la certeza de que el operativo ya estaba en marcha, pero suficiente para grabar lo que se convertiría en sus últimas comunicaciones. Ya sé que fuiste tú. No sé si lo hiciste a propósito o de pendeja, pero da igual, chingada madre, el resultado es el mismo. Y ya saben los míos quién eres. Ya saben dónde vives. Ya saben todo. Así que cuídate, Julissa. Cuídate mucho. Porque yo no voy a estar, pero los que mandan después de mí sí van a estar. Y luego, en un fragmento diferente grabado minutos después según el análisis forense de las comunicaciones, algo cambió en el tono. ¿Cómo chingados saben dónde estoy? ¿Cómo? Aquí algo está muy mal. Chingada madre. Nadie sabía esto. Nadie de los míos. Entonces, chingada madre. Ese silencio. Ese chingada madre seguido de nada. Es el sonido de un hombre que está llegando a una conclusión que no quiere terminar de formular. En el análisis forense de voz realizado sobre ese fragmento, utilizando tecnología de inteligencia artificial, de análisis psicofisiológico, los indicadores de estrés en la voz del Mencho en ese momento específico son significativamente más elevados que en cualquier otro punto de todas las grabaciones analizadas, incluso más altos que en los fragmentos donde está dando órdenes directas de combate. Eso tiene una sola interpretación posible para los especialistas en comportamiento bajo presión extrema. El Mencho no tenía miedo del operativo. Tenía miedo de lo que el operativo revelaba, de quién lo había hecho posible. La tecnología forense digital de 2026 permite hacer cosas que habrían parecido imposibles hace apenas una década. El análisis de metadatos, de comunicaciones interceptadas, no solo establece qué se dijo y cuándo.
Establece también el estado emocional del hablante con una precisión que los especialistas en análisis de comportamiento reconocen como superior a cualquier método anterior. Y lo que ese análisis mostró sobre las últimas horas del Mencho en Tapalpa es un retrato psicológico de una complejidad extraordinaria. El de un hombre que en el mismo espacio de tiempo era el jefe de operaciones que siempre había sido, amo, y el hombre que empezaba a entender que alguien cercano a él era parte de la razón de por qué estaban ahí. Pero aquí está el punto que más debate ha generado entre los analistas que estudiaron la operación. El Mencho tenía tiempo de huir, tenía las rutas, tenía los vehículos, tenía los hombres necesarios para abrir un corredor de escape por la Barranca Sur, que era la salida que sus protocolos de emergencia establecían como primera opción. Y sin embargo, no huyó. Los especialistas en comportamiento criminal que han estudiado el caso señalan que esa decisión de quedarse, que en términos tácticos es difícilmente justificable, solo tiene sentido bajo dos interpretaciones. La primera, que el Mencho evaluó sus posibilidades de escape como inferiores a sus posibilidades de resistencia y eligió pelear desde una posición conocida. Una interpretación táctica que tiene su lógica interna. La segunda es más difícil de sostener analíticamente, pero más difícil aún de descartar. Que el Mencho ya había tomado una decisión diferente. Que 30 años de correr, de esconderse, de no poder confiar en nadie, de construir un imperio que lo hacía el hombre más poderoso del continente y al mismo tiempo el más prisionero, habían llegado a un límite. Y que en ese momento, en esa sierra de Jalisco, con el cerco cerrándose y la certeza de que alguien lo había traicionado, el Mencho eligió terminar de una manera que pudiera llamar suya. Audio, cambio de voz. Ya sé que fuiste tú. No sé si lo hiciste queriendo o sin querer, chingada madre, pero da igual. El resultado es el mismo. Cuídate, Julissa. Cuídate mucho. Ese fragmento es el que los analistas han estudiado con más atención, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. No hay rabia en esa voz. Hay algo más difícil de escuchar que la rabia. Hay comprensión. La frase, no sé si lo hiciste queriendo o sin querer, es técnicamente la pregunta más importante de toda la operación. Y es la que las autoridades mexicanas nunca han respondido públicamente, porque las dos posibilidades tienen implicaciones completamente distintas. Si la influencer colaboró activamente con la inteligencia, si hubo una decisión consciente de su parte de facilitar información o de no proteger deliberadamente su rastro digital, hasta entonces, el operativo de Tapalpa fue en parte el resultado de una operación de infiltración que el gobierno mexicano construyó alrededor de la vida privada del Mencho, con una sofisticación que transforma la narrativa oficial de victoria institucional en algo considerablemente más complejo. Si en cambio la influencer fue simplemente quien era, una persona con una vida digital intensa que no calculó las consecuencias de sus movimientos, entonces lo que derribó al hombre más blindado del continente fue la colisión entre dos mundos incompatibles. El mundo anterior a Internet, donde la discreción era posible con esfuerzo, y el mundo digital, donde la discreción requiere una gestión activa y constante que muy pocas personas están en condiciones de sostener de manera indefinida. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada. Ambas son igualmente perturbadoras. Lo que sí puede establecerse con certeza es lo que ocurrió después del operativo en relación con la influencer. En los días siguientes a la confirmación de la caída del Mencho, comenzaron a circular en redes sociales mensajes y contenido que la señalaban directa o indirectamente como responsable de la ubicación del capo.
No todos esos mensajes tenían el mismo origen. Algunos eran el resultado natural de la especulación que genera cualquier evento de esa magnitud en el ecosistema digital. Pero otros, según analistas de ciberseguridad que monitorearon el fenómeno, presentaban características de coordinación que sugerían algo diferente a la especulación espontánea. En el mundo del crimen organizado, la narrativa de la traición no es solo una explicación de lo que ocurrió. Es una herramienta de señalamiento, de presión, de construcción de un relato que justifica lo que viene después. Y lo que viene después, cuando se establece una narrativa de traición en ese mundo, no necesita ser descrito con más detalle. Lo saben todos los que conocen cómo funciona. La pregunta sobre el papel exacto de la influencer en la caída del Mencho no es solo una pregunta de inteligencia, es una pregunta sobre responsabilidad en la era digital que tiene implicaciones que van mucho más allá de este caso específico. Vivimos en un mundo donde la actividad digital de cualquier persona deja un rastro que, en manos de quienes tienen los recursos y la motivación para analizarlo, puede revelar información que esa persona nunca tuvo intención de compartir. Eso es cierto para cualquiera, pero es especialmente cierto para personas cuyas vidas profesionales están construidas sobre la exposición constante. Los influencers, los creadores de contenido, las figuras públicas digitales que comparten su vida cotidiana con audiencias masivas, viven en un equilibrio entre exposición y privacidad que requiere una gestión activa y consciente de qué se muestra y qué no. Y cuando ese equilibrio falla, cuando el rastro digital de una persona se conecta con algo que va más allá de su vida pública, las consecuencias pueden ser radicalmente desproporcionadas respecto a cualquier intención que esa persona haya tenido. En el caso de la influencer y el Mencho, esa desproporción es total, porque lo que comenzó como una relación privada entre dos personas terminó siendo el factor determinante en la caída del líder criminal más buscado del continente. En la muerte de elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas durante el operativo. En el vacío de poder más significativo que el crimen organizado mexicano ha experimentado en años. Y en una ola de violencia que analistas de seguridad proyectan que va a redefinir el mapa criminal de México en los próximos meses. Todo eso de una relación que alguien creyó que podía mantener en privado en el mundo digital. El vacío de poder que dejó la caída del Mencho no es una abstracción. Es un proceso activo que está ocurriendo mientras este video se produce, mientras lo están viendo. Dentro del CEJNG existen al menos 3 facciones con capacidad real de disputar el control de lo que el Mencho dejó. La primera es la de los operadores históricos. Los hombres que estuvieron desde los primeros años de la organización, que construyeron con él las estructuras de las que depende todo lo demás, y que tienen la legitimidad de la antigüedad, pero no necesariamente la capacidad logística de gestionar una organización de esa escala bajo presión institucional intensa. La segunda es la de los financieros, los que controlan el dinero real, no el efectivo del tráfico cotidiano, sino las inversiones, los activos en el exterior, los mecanismos de lavado sofisticado que convierten los recursos del cártel en patrimonio aparentemente legítimo en múltiples jurisdicciones. Esos hombres tienen el poder de sostener la organización económicamente, pero dependen para su seguridad del aparato armado que no controlan directamente. Y la tercera es la más difícil de describir, y la que más preocupa a los analistas que conocen la estructura real del CJNG desde adentro. Son los que el Mencho llamaba, en uno de los audios interceptados,
con una expresión que ningún análisis ha terminado de descifrar del todo. Los que tienen las llaves. Esa expresión no es metafórica en el contexto criminal. Las llaves son el acceso. El acceso a los sistemas de comunicación encriptados que mantienen la coordinación entre las células. El acceso a los registros que documentan las complicidades institucionales que hacen posible que una organización de esa escala opere con la impunidad que ha demostrado durante años. El acceso a los nombres, los números de cuenta, los acuerdos implícitos y explícitos que constituyen el verdadero poder del CJNG, el que no se ve desde afuera, pero que es el que sostiene todo lo que sí se ve. Y alguien tiene esas llaves hoy. Y ese alguien es la incógnita más importante en el mapa del crimen organizado mexicano en este momento. Audio. Cambio de voz. ¿Por qué, Julissa? ¿Por qué chingado me hiciste esto? Si yo te di todo, chingada madre, y así me pagas, así. Órale, ya no hay nada más que decir. Lo que ocurrió después de ese audio lo saben todos. El operativo, el combate, las bajas en ambos lados, la caída del Mencho, el traslado en helicóptero, la muerte antes de llegar. Lo que no saben todos, lo que este canal se compromete a seguir investigando, es lo que ocurrió con la influencer, con su rastro digital, con las decisiones que tomó o no tomó, y con las consecuencias que eso tiene en un mundo donde la narrativa de la traición funciona como una sentencia. Lo que esta historia nos enseña tiene varias capas. La primera es la más evidente. En la era digital no existe la privacidad perfecta. En ningún protocolo de seguridad diseñado para el mundo analógico sobrevive intacto al contacto con alguien cuya vida es digitalmente pública. La colisión entre esos dos mundos genera vulnerabilidades que ninguno de los dos lados puede anticipar completamente. La segunda capa es más incómoda. El Mencho sabía eso. En algún nivel lo sabía y eligió de todas formas mantener esa relación, ese vínculo con alguien que vivía en el mundo que él había tenido que abandonar hacía décadas. Esa elección, en que en términos de seguridad operativa fue catastrófica, en términos humanos, es quizás lo más comprensible de todo lo que hizo en su vida. Y la tercera capa es la que más debería preocuparnos como sociedad. El vacío que dejó el Mencho no va a llenarse con el silencio. Va a llenarse con lo que siempre llena los vacíos en ese mundo, con violencia, con la competencia brutal entre facciones que no tienen ningún incentivo para resolver sus diferencias de manera no letal. Con el tipo de inestabilidad que en los estados donde el CJNG tiene presencia histórica, va a sentirse en la vida cotidiana de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y que no pueden hacer nada para protegerse de las consecuencias de esa inestabilidad. La caída del Mencho fue un logro operativo de primer orden. Nadie que entienda la magnitud de lo que representa puede argumentar lo contrario. Pero los logros operativos no son lo mismo que las soluciones estructurales. Y en México, la diferencia entre esas dos cosas es la historia que se repite desde hace décadas. La caída del Escobar no resolvió el narcotráfico en Colombia. La caída de los Arellano Félix no resolvió el problema en Baja California. La captura del Chapo no resolvió el problema de Sinaloa. Y la caída del Mencho no va a resolver el problema del CJNG. Va a transformarlo en algo que todavía no sabemos exactamente qué forma va a tomar. La influencer, la mujer cuya vida digital se convirtió en el hilo que condujo a la inteligencia hasta Tapalpa, fue el catalizador de ese proceso, sin haberlo buscado, o buscándolo, según la versión que cada quien elija creer. Y esa ambigüedad
Esa zona gris que el gobierno mexicano nunca va a resolver públicamente, porque resolverla compromete demasiadas cosas. Es la que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra en la historia del narcotráfico mexicano. No hay un villano claro. No hay un héroe sin complicaciones. Hay dos sistemas que colisionaron, y en el punto de colisión quedó todo lo que hemos analizado hoy. La Sierra de Tapalpa volvió a ser lo que siempre fue después del operativo. Un municipio con calles empedradas, una iglesia centenaria, vendedores en la plaza, vida cotidiana que sigue su curso como si nada hubiera ocurrido ahí. Pero algo en ella es distinto ahora. No en su geografía, no en su arquitectura, en su historia. En el hecho de que en algún punto de esa sierra, en un complejo que ya no existe de la misma manera, el hombre más buscado del continente pasó sus últimas horas intentando entender cómo alguien que no era su enemigo declarado se había convertido en la razón de su caída. Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con algo tan simple y tan extraordinariamente complejo como esto. En el mundo actual, de querer que nadie sepa dónde estás y estar cerca de alguien cuya vida consiste en que todo el mundo sepa dónde está, es una contradicción que ningún protocolo puede resolver. Porque la contradicción no está en los sistemas, está en la elección de estar cerca de esa persona. Y esa elección, al final, la hizo él. Llegaste hasta el final, y eso dice mucho. Este tipo de análisis no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Se construye aquí, semana a semana, con la profundidad que este tema merece. Suscríbete ahora, activa la campana y ve nuestro video sobre las últimas órdenes del Mencho antes del operativo. Está en pantalla. Lo que viene en México en los próximos meses, no te lo puedes perder.